Mi querido artista, el mundo no te debe nada. ¿Cómo te atreves? Sé que esto que acabo de decir debe sonar bastante duro y desagradable. Sé que muchísima gente, en especial muchísimos artistas, van a estar en desacuerdo y les va a parecer ofensivo. Pero esta es una verdad como un templo que tenemos que reconocer, sobre todo en estos tiempos en que el arte IA, el arte realizado con inteligencia artificial, está ganando cada vez más adeptos. Y eso, comprender que realmente el mundo no te debe nada, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Y te lo digo yo, que tengo más de 10 años de mi vida enfocado en este tema del arte, en dibujo, escribo, todas estas cosas las hago desde muy niño. Tengo muchísimo tiempo en esto. Y si algo he aprendido es precisamente esta lección, que nadie tiene deuda contigo, ni conmigo, ni con nadie, y que tenemos que asumir muchísima responsabilidad en estos referentes si queremos sobrevivir en esta nueva era de la inteligencia artificial como artistas. Ahora, tú vas a poder hacer dos cosas. Puedes irte enojado del video y dejarlo hasta aquí, no pasa nada. Puedes irte a hacer otra cosa. Pero yo también te recomendaría quedarte un poquito, por lo menos un poco de tiempo y verlo hasta cierto punto, porque podrías aprender muchísimas cosas, comprender muchísimas cosas, que si haces las cosas bien, tal vez salven tu carrera artística y te den un porvenir en este espacio. Si lo has estado viviendo debajo de una piedra, sabes que hace unos días, mientras todo el mundo todavía se ríe de los memes de Emilia Pérez y de Blancanieves y todo este cuento, pues surge una nueva actualización de ChatGPT que permite crear imágenes utilizando sus herramientas de inteligencia artificial, pero replicando el estilo del estudio Ghibli, ese estilo de animación muy conocido, propio de muchísimas películas como La tumba de las luciérnagas, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, etc. Y por supuesto, no tardó en aparecer un montón de gente en las redes diciendo que esto era el fin del arte, poniendo el grito en el cielo, porque ahora los artistas iban a ser reemplazados por máquinas y tal, y todo este cuento. Así que en este video te voy a dar mi opinión al respecto. Vamos a abordar todos los temas que estás viendo aquí al lado, uno por uno, para aprender la lección más importante, como ya te he dicho, el por qué nadie te debe nada como artista y las responsabilidades que tienes que asumir si quieres sobrevivir en esta nueva era de la inteligencia artificial. Vamos para allá. Capítulo 1. El arte sin alma. Una de las críticas más recurrentes y comunes que recibe el arte generado por inteligencia artificial es que es un producto frío, inerte, muerto, un producto sin alma. De hecho, el término sin alma se utiliza muchísimo cada vez en redes sociales, que alguien quiere desmeritar este tipo de productos, este tipo de imágenes o textos generados con estas herramientas. La crítica tiene fundamento y tiene valor. El arte tiene muchas vertientes, al final es muy subjetivo, se puede describir de muchísimas formas. Yo tengo mi propia visión que te la voy a compartir más adelante, pero el punto es que puedo comprender esta crítica y me parece súper válida. Y el error no es reconocer o no reconocer que estos productos hechos con IA no tengan esa alma de la que estamos hablando. El error es creer que ese alma del que tanto hablamos le importa a todo el mundo de la misma manera, cuando realmente no es así. Seguramente ya lo sabías, pero es importante que cobres conciencia de ello, que lo entiendas. A la industria, entendiendo industria como ese conglomerado, por llamarlo de alguna forma, ese conglomerado de grandes jugadores, grandes elementos, grandes personas que se lucran con este tema, pues a ellos no les interesa el tema del alma. Lo único que les interesa es el beneficio económico que pueden conseguir. Gracias, me gusta el dinero. Esta es la razón por la que Disney la sigue regando una y otra y otra y otra vez, sacando el siguiente remake, el siguiente refrito de una película que salió hace 20 años o hace 30 años, 50 años, en lugar de crear algo nuevo, diferente y especial. Algo que tenga, como diríamos, su alma propia. Esa alma solo nos interesa a los artistas y a los consumidores en su gran parte, pero a una gran parte de estos mismos consumidores solo les importa entretenerse y a la industria solo le importa hacer dinero. No te estoy diciendo nada que tú no sepas, que tú no hayas pensado nunca, pero ponle atención a esto. Yo sí creo firmemente que ese enfoque que grandes empresas como Disney, por ejemplo, tienen de hacer el típico refrito o el producto más básico para generar dinero y ya, yo creo que ese enfoque sí les va a traer muchísimos problemas, va a afectar su reputación como marca y bueno, va a ser un desastre. Ya lo está haciendo y va a ser cada vez peor y peor y peor. La cuestión es esta. Independientemente de que yo crea eso, independientemente de que sea error tras error tras error, si les sigue dando beneficio, ellos no van a soltar esa fórmula. Si tú a mí me colocas delante de Disney, delante de DreamWorks o delante de cualquiera de estas empresas, no te voy a decir que lo haría 1000 veces mejor o que darían mejores rendimientos económicos. No lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar es que le enfocaría en crear cosas nuevas y cosas significativas. Pero eso no es lo que van a hacer la mayoría de las personas en ese espacio, en este campo. No si tienen la solución fácil, básica y sencillita de hacer el refrito de la película que ya salió hace 20 años y que me dio plata. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la IA? Vamos a hacer un ejemplo más.
Hace unos años salió un libro llamado A través de mi ventana, un libro que a mi juicio, en mi opinión personal, es bastante malo y no tiene nada de especial, es un libro típico de su género. Sin embargo, las editoriales se pelearon por sacar este libro a imprenta, por dar este libro al físico. ¿Por qué? No fue porque les interesara la historia, no fue porque creyeran que era una historia, un mensaje profundo, que era artístico, rico. No. La razón es porque sabían que este libro había tenido muchísima lectura en Wattpad, una plataforma, una red social para escritores. Y por lo tanto ya sabían que había un público, que había una audiencia esperando la aparición de este libro en físico. Sabían que muchísima gente lo iba a comprar, así que era un negocio seguro. Sacó el libro, la gente lo compra, la gente lo lee, yo recupero mi inversión y gano un beneficio. Gracias, me gusta el dinero. Y eso es lo que tenemos que entender tú y yo. A ellos, a los grandes creadores, a los grandes players de la industria, no les importa crear historias como La Cumbre de la Luciérnaga, Frankenweenie, Buscando a Nemo, Toy Story. No les interesa, por lo menos a una gran parte de ellos. Lo que les importará es ese beneficio económico. Y por eso no se van a inhibir para utilizar cosas como la inteligencia artificial si esta les permite ahorrar costes. Yo no te estoy ni defendiendo ni criminalizando el uso de la inteligencia artificial en el arte, eso es cuestión de cada quien. Simplemente te estoy exponiendo una realidad que tienes que reconocer, porque muchas veces los artistas cometemos el error de creer que se nos debe algo, de creer que porque hemos trabajado muy duro en un libro, muy duro en una historia, en una pieza de arte, en lo que sea, por creer que hemos trabajado muy duro en ella, merecemos un reconocimiento en específico, cuando realmente, aunque no nos guste, muchas veces no va a ser así. Tú puedes estar trabajando muy bien en ese cortometraje, en ese libro, en esa pintura, en lo que sea, y está bien, podemos respetar ese trabajo, pero si tú no consigues hacer que la gente se interese, que la gente vea ese valor que tú ves en tu obra, si tú no consigues hacer que la gente se interese por esa obra, hay un serio problema ahí y tú eres quien tiene que asumirlo. La cantidad de libros mejores que A través de mi ventana es inmensa, hay muchísimos libros mejores, y muchísimos de esos libros son desconocidos. Sin embargo, de que la autora de A través de mi ventana se merece cada centavo y que se merece ese éxito, se lo merece, porque aunque en mi opinión, y esto es mi opinión además, aunque en mi opinión el libro no sea muy bueno, si ella logró hacer que la gente se interesase por ese libro, que la gente se apasionara, que la gente le dictara el libro, pues lo hizo bien, se lo ganó, asumió esa parte de la responsabilidad que le corresponde por promover su arte. Asumió que el mundo no le debía nada y consciente o inconscientemente hizo que su trabajo fuese valorado. Capítulo 2. McGregor vs. GSP. Estoy a punto de hacer una comparación muy rara que te va a parecer que no tiene nada que ver con el tema central, pero va a tener sentido al final. Estoy muy seguro que si te pregunto quién es Conor McGregor lo vas a reconocer, te va a sonar el nombre como mínimo. Sin embargo, si yo te pregunto quién es GSP, quién es Georges St. Pierre, probablemente no lo conozcas, a pesar de que este señor incluso apareció en Capitán América 2, fíjate. Ahora, tú le preguntas a una persona que tenga un conocimiento moderado de MMA, de artes marciales mixtas, y te va a decir que GSP es muchísimo más grande que Conor McGregor. Te va a decir que GSP tiene una trayectoria muchísimo más grande, muchísimo mejor, y que a diferencia de Conor McGregor, que no figura ni siquiera entre los 10 mejores de la historia, GSP es indudablemente uno de los mejores luchadores de este deporte en toda la historia del mismo. Sin embargo, a pesar de esto, Conor McGregor es mucho más famoso y tiene muchísimo más dinero. Otro ejemplo que podemos dar son Jake Paul y Logan Paul, que son dos youtubers y boxeadores amateur que han ganado millones del boxeo, mientras que hay muchísimos boxeadores desconocidos de los que no tenemos ni idea, muchísimo mejores, pero que no ganan ni el 1% de lo que estos dos han ganado. Y aquí podemos meternos con criticar la meritocracia, decir tal, criticar el sistema que está trucado y lo que nos dé la gana, o podemos ver un poquito más de cerca y analizar la cosa con seriedad. A mí me gusta muchísimo este ejemplo porque nos demuestra algo que es crucial. A mí me gusta llamarlo como comprender las reglas no escritas de los juegos de la vida. Estos dos, McGregor y Jake Paul, comprendieron sobre todo que los deportes de combate, además de ser deportes, también son un show y un espectáculo. Por lo tanto, se aseguraron de crear una marca personal, una narrativa detrás de su propia marca que hiciese que la gente se interesara tanto por sus peleas, tanto por saber quiénes eran ellos, por saber qué iba a pasar con ellos, que querían ver sus peleas. Conor McGregor y Jake Paul, por ejemplo, se dieron a la tarea de ser tan odiados por una parte de la fanaticada, que esa misma parte de la fanaticada estaba pendiente de lo que pasaba con ellos, para ver si perdían, si les metían una paliza en algún momento. Mientras que GSP y todos estos boxeadores de los que yo te hablo son desconocidos, a pesar de ser muchísimo mejores peleando y tener récords más limpios y más impresionantes.
¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque hay muchísimos artistas que creen que lo único que necesita es ser bueno en lo que hace. Ser bueno dibujando, ser bueno escribiendo, ser bueno bailando, ser bueno cantando, lo que sea. Pero se les olvida lo importante que es darse a conocer y generar interés por su arte, por su proyecto. Creen que simple y llanamente porque ellos se esforzaron muchísimo en su trabajo, muchísimo en crear lo que crearon, esto tiene que ser valorado cuando realmente ellos tienen que cumplir con hacer que la gente se interese por ellos. Eso es entender que el mundo no te debe nada y que te tienes que buscar la vida por tus propios medios. Ahora, si te estás preguntando lo que tiene que ver todo esto con el tema de la IA y cómo comenzamos con él, vamos al siguiente punto donde lo vamos a enlazar todo. Capítulo 3. Las inteligencias artificiales son herramientas. Las únicas partes relacionadas a la IA que a mí realmente me dan algo de miedo, me preocupan, son las que tienen que ver con deepfakes y con armas automáticas. Fuera de eso, yo lo veo generalmente como simples herramientas, simples recursos de trabajo. Claramente, en un concurso de dibujo, tú no le vas a dar el premio a un tipo que te llega con una imagen generada por inteligencia artificial, porque primero no la hizo él. Sería como si yo llegara a un concurso de dibujo con un dibujo que le pague a otra persona que lo hiciera. Tan absurdo e injusto como si llegara un caballo a participar en una carrera de atletismo. No es lo mismo, no puede ser comparable. Incluso, aunque la imagen presentada tuviese mejor calidad, mejores resultados. Y sí, yo creo que es válida la crítica de que la IA y lo que produce no tiene alma. Sin embargo, creo que ahí es donde radica el gran valor del artista humano, porque es el humano el que tiene el alma, es el humano el que se la puede dar a lo que está creando con estas herramientas. Y es precisamente por esto que el humano es irreemplazable. Ya vamos a hablar de eso específicamente, pero quiero colocarte una ilustración. Seguramente en 1450 por ahí, cuando surgieron las primeras imprentas de tipos móviles, es muy seguro que muchísimos copistas, que eran profesionales, en cierto sentido también artistas, que se encargaban de transcribir y copiar a mano textos importantes, sin duda muchos de ellos se preocuparon y tuvieron miedo. Sin embargo, también era absurdo esperar que esta tecnología no se utilizara porque una Biblia podía tomar varios años escribirse y con una imprenta muchísimo más rápido. Ahora bien, a pesar de que el texto y lo que esté impreso en este libro que estás viendo, pues fue impreso por una impresora, por una máquina, eso no quita que cada una de las palabras, cada una de las cosas incluidas, la historia, los personajes, todo eso fueron desarrollados por su autora. Si tú algún día llegas a tener una copia física del libro en el que yo estoy trabajando, cuyo link te voy a dejar en la descripción, por cierto, podrá ser que ese texto, fue impreso por una máquina, pero fui yo el que creó la historia y el que le colocó, como se dice mucho, su alma a todo ese proyecto. Si en la época de 1450 hiciésemos un concurso entre escritores y las reglas implicaran que fuese escrito a mano, que fuese un concurso entre copistas y transcriptores transcribiendo un capítulo de la Biblia, pues evidentemente no va a participar el que tiene la imprenta. Ahora bien, si es un concurso de escritores basado en la creatividad, en una historia original y todos estos temas, da igual si lo hiciste a mano o si lo imprimiste con una computadora o con una imprenta vieja. Tú fuiste el creador de la historia y del mensaje que se está transmitiendo ahí. Esta analogía que te estoy dando para mí es una demostración de lo que va a pasar en un futuro no muy lejano con el tema de la IA, o mejor dicho, lo que ya está pasando. Un ejemplo que me gusta mencionar es Alger Engine o Motor Ángel, una serie de terror analógico, término que yo no conocía hasta hace poco tiempo, que se sitúa en un futuro post-apocalíptico donde la humanidad tiene secuestrado un ángel que utiliza como herramienta. Si tú le pones atención a esta serie, es evidente que el audio, las imágenes, el video, todo eso fue hecho con inteligencia artificial y podríamos no validar ese trabajo, esa parte de trabajo. O sea, las imágenes las hizo una máquina, el audio, el video, todo eso, lo hizo una máquina. Pero lo que sí podíamos validar, lo que a mi juicio sí tiene un valor artístico, es la historia creada por esta persona. Todo ese concepto de un mundo al borde de la desesperación, con un ángel capturado que a pesar de ser torturado y utilizado como arma, sigue amando al ser humano, pues es un concepto muy interesante y eso sí es humano, eso sí fue creado por la persona que además invirtió muchísimo tiempo en utilizar estas herramientas para conseguir las imágenes, los videos, los sonidos, los recursos específicos para el proyecto que estaba desarrollando. Cuando las primeras máquinas de arado mecánica surgieron, por ejemplo, los agricultores las destruían porque tenían miedo de que estas máquinas les quitaran su sustento, su medio de vida. Sin embargo, al final las adoptaron y las utilizaron porque les permitieron crear y producir más grano, más alimento
más en grandes cantidades, mejor, les volvieron más competitivos y eficaces. Y creo que es algo que va a pasar en el tema artístico con la inteligencia artificial. Tal vez este ejemplo no sea 100% fiable y tal vez no se aplique en todos los campos al caso de la IA, pero es un modo de entenderlo. Y ahora, si sigues preocupado y hay algo que yo te pueda decir para tranquilizarte, es lo siguiente. Llevo varios años trabajando con algunos youtubers más o menos grandes y lo más interesante de todo, una cosa que me llamó mucho la atención cuando surge el tema de la IA, es que a ninguno de ellos le gustaba que tú lo utilizaras para hacer los guiones. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto. Capítulo 4. El mercado. A mí me gusta ver este concepto del mercado como algo que es imposible de destruir y de contener. Y primero hay que hacer la distinción entre lo que yo llamaba mercado y lo que yo llamaba industria. La industria son esos grandes players, esos grandes jugadores, esos estudios, empresas de entretenimiento, disqueras, todo eso. Pero el mercado abarca muchísimo más. El mercado abarca tanto esta industria como a los creadores independientes como a los consumidores. Al final el mercado se refiere a la libre interacción entre todas las personas que eligen lo mejor que pueden conseguir con lo que tienen. Hace unos días una persona me comentó en redes que las grandes empresas lo que querían era que consumiéramos sin exigir. Y esto me pareció una tontería y me parece que es totalmente imposible. Porque esos consumidores a los que le vas a vender el producto son seres humanos también. Y seres humanos que tienen sus propios requerimientos y que necesitan algo más que imágenes bonitas, sonidos bonitos y ya. Necesitan algo trascendente, un producto que sea bueno, que les comunique, que les sirva para algo, que les aporte algún valor. Y es por esto que nada va a poder suplantar a un artista real. Yo creo, y esto es una simple predicción mía, pero creo que es lo que va a pasar, yo creo que se va a formar una jerarquía entre los que utilicen estas herramientas y los que no las utilicen. Y la razón es simple. ¿Por qué? Porque nadie valora algo que no tiene ningún esfuerzo detrás y nadie valora algo que no le aporta ningún valor real, que no le impacta de ninguna manera. Uno de los axiomas más interesantes de la economía austríaca era que los individuos actuaban porque querían cosas que podían mejorar su percepción de la vida. Y digo percepción porque no necesariamente mejorar sus condiciones vitales. Por ejemplo, una persona puede ir y comprarse una caja de cigarros o una caja de cerveza y gastar ese dinero no va a mejorar su vida, sus condiciones de vida, pero sí va a mejorar la percepción que tenga de su vida en ese momento. No sé si me estoy explicando. Este axioma, una vez más de la economía austríaca, se basaba en que el usuario, las personas, actuaban por insatisfacción, buscando cosas que pudieran calmar esa insatisfacción. Y sobre todo en Occidente, en estos tiempos donde la gran parte de las necesidades de la gente ya están cubiertas y están satisfechas, en gran parte, no me refiero en todo el mundo, pero en gran parte, pues es lógico que ahora como que haga más falta satisfacer esas otras necesidades que pueden ser más emocionales, más espirituales, más trascendentales. Y el arte es parte de eso. Tú puedes utilizar ChatGPT para construir un libro completo y eres libre para hacerlo y eres libre para comerciarlo y la gente será libre para comprarlo y consumirlo. Ahora bien, también serán libres para no querer verte como un escritor porque sabrán que tú no lo escribiste y a lo mejor el trabajo está bien hecho y es un libro entretenido y se vende, pero la gente sabrá que no lo hiciste y no te verán como escritor. A algunas personas no les importará esto, pero es un ejemplo final. Como te comenté, parte de mi día a día es trabajar con youtubers moderadamente grandes y no suele gustarles que utilices la inteligencia artificial simple y llanamente porque es lógico. Digamos que tú entras a YouTube y buscas un video sobre el tema que te dé la gana, historia de la filosofía, sobre Platón, Aristóteles, la antigua Roma, etc. Busca ese video y el video que te consigues te das cuenta de que el guión y todos los elementos fueron hechos con inteligencia artificial. A lo mejor este video no te molesta, no te ofende, no sientes que te estén tratando como si fueras tonto. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Ahora bien, ¿qué tan competitivo puede ser este video hecho 100% con inteligencia artificial contra un video en el que tú te des cuenta desde el principio que la persona que le está haciendo se volcó en cuerpo y alma para hacerlo? No se trata solo de que vas a valorar el esfuerzo que esa persona metió ahí, sino que al generarte un contenido de mayor calidad, más profundo y más dedicado, pues te otorga un valor aún mayor. Porque por un lado tienes un video que tú, bueno, yo me meto a ChatGPT y le pido también guión para un video de YouTube sobre este tema y me va a sacar casi la misma información que me dio este. Así que, ¿qué tiene? Es algo que todo el mundo está haciendo y por lo tanto lo es considerado igual de valioso. Pero un video hecho a profundidad por una persona que conoce el tema y que se vuelca en él es muy diferente. Y para muestra un botón, nadie se toma en serio los remakes de Disney. Nadie. ¿Qué dejan? ¿Qué pasaría si un desconocido cualquiera desde Venezuela o desde cualquier país de Hispanoamérica le diese por hacer su propia versión de Blancanieves, un corto hecho con muy pocos recursos, sin muchísimo problema y lo subiese a las redes? ¿Qué podría pasar?
¿Quién ganaría esa batalla a ojos de los consumidores? Que de paso es algo perfectamente posible y no creo que sea demasiado difícil. Yo mismo, si el canal llegase a ciertas cifras que voy a dejar por aquí, podría tomar 6 meses y en 6 meses puedo hacer un producto muchísimo mejor que el que hizo esta empresa con muchísimos millones detrás. Volviendo al tema, ¿qué crees que le puede pasar a esos estudios o equipos creativos que agarren y lo hagan todito con IA al lado de otros equipos que deciden hacer las cosas bien, a profundidad y hacer algo trascendente y grande? Estos equipos que a lo mejor sí utilicen IA para algunos proyectos, para algunas cosas, para optimizar ciertos procesos, pero te des cuenta que sí le metieron alma, vida, sí le metieron esfuerzo, sí le metieron corazón a esto. Es a esto a lo que yo me refiero cuando digo que el mundo no te debe nada como artista. Nadie te tiene que contratar porque seas humano. Nadie tiene por qué dejar de utilizar una herramienta que le permita ahorrar tiempo, dinero u otros recursos para contratar a una persona solo porque ésta sea humana. No tiene por qué hacerlo y mucha gente no lo va a hacer, tenemos que reconocerlo. La única solución es asumir la responsabilidad de esto y asegurarnos de crear algo que sea totalmente insuperable, algo contra lo que estas herramientas no puedan competir. Esto que estás viendo ahora son una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial de Ikari, que es la protagonista del libro en el que yo estoy trabajando desde hace bastante tiempo. Un personaje que yo siempre he imaginado y descrito como una mujer alta, hermosa, elegante, con un porte muy sensual, muy atractivo, con una energía típica de femme fatale y caracterizada por tanto esa piel morena, pero sobre todo por ese pelo que estás viendo, un pelo largo, rizado, rojizo y muy intenso que evoca el fuego. Nada raro considerando que ella es una diosa del fuego. Y a pesar del miedo y la preocupación, si se quiere justificado que hay respecto a este tema de la inteligencia artificial en el arte, debo decir que para mí fue súper útil poder generar y conseguir estas imágenes rápidamente. Después de todo, solo tenía que colocar una serie de prompts, una serie de descripciones y el generador de imágenes que yo utilicé, Leonardo de AI, y en este caso me generó estas imágenes muy útiles y muy parecidas al personaje que yo tenía en mente. Y aunque esto, de nuevo, para muchos podría ser el miedo o el principio del fin para los artistas, para mí solo significa nuevas herramientas y nuevas posibilidades. Si miras de cerca alguna de estas imágenes, a pesar de lo bonitas, a pesar de lo bien hechas que están en muchísimos campos, tienen una serie de errores importantes, muchas de ellas, como ciertos desórdenes, como detalles en las manos, en el pelo, en los ojos, algunas cositas raras que no terminan de encajar. Lo que más me llama la atención a mí es ese rostro de muñeca que tienen todas las versiones generadas de este mismo personaje. Un rostro que sí es muy bonito, sí es muy atractivo, muy agraciado, pero que no tiene rasgos característicos que le hagan diferente, que no le hagan llamar la atención entre una mujer y otra. Es un rostro perfecto, simétrico, completamente idílico, que parece más el de un maniquí que el de una persona real. Y es aquí donde podemos juntar las dos cosas, la inteligencia artificial con los artistas reales. Uno de los sellos más característicos de este personaje, además de su cabello rojo, es el tatuaje que tiene sobre su pecho. Un tatuaje tribal con forma de pavo real que está colocado encima de sus senos. Un tatuaje que, a pesar de que se lo pedía la IA de mil maneras, no lograba generar ninguna imagen que tuviese ese tatuaje ahí. Y de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con la IA y los artistas reales? Hace cerca de 10 años comencé a estudiar y posteriormente a trabajar como profesor en la Academia Arte Real, que para mí es la mejor academia de artes plásticas que hay en mi país, en Venezuela. Sí es cierto que yo no he salido demasiado de mi ciudad, así que probablemente esta visión esté sesgada por mi experiencia personal, pero lo que no puede negarse es que había un nivel impresionante en esta academia. Vi cosas increíbles, entre ellas incluso niños que dibujaban mejor que muchísimos artistas profesionales que yo había visto antes. Ahora bien, claro, cuando yo estaba trabajando en este libro no tenía tiempo ni para ponerme yo a diseñar los personajes, sobre todo porque yo soy mejor para hacer retratos detallados a bolígrafo y otras cosas, y al mismo tiempo no tenía cómo venir y pedirle y quitarle de su tiempo a amigos cercanos que eran buenos en esto de diseñar personajes para pedirles que dejen de hacer lo que ellos están haciendo para ponerse a diseñar cosas para mí. No es justo ni tiene sentido, ¿no? Y como decía, en este referente, las herramientas de IA me ayudaron bastante, pero aproveché de hacer un experimento con dos amigos muy cercanos que son excelentes dibujantes. Mi amigo Jesús Ventura, cuyo trabajo estás viendo ahora y que es excelente, y mi amigo Cactus, cuyo nombre no voy a revelar porque no le pregunté y prefiero no revelarlo sin preguntarle, que también es excepcional. Yo simplemente le mostré a cada uno de ellos estas imágenes generadas con herramientas de inteligencia artificial, les di algunas descripciones, les coloqué imágenes del diseño aproximado del tatuaje que a mí me gustaría y les di, bueno, otras especificaciones como ya comenté y cierta libertad creativa para que ellos le dieran su propia visión, su propio toque. Y es aquí donde entra esa preocupación que se mencionó antes, ese miedo a ese arte sin alma, que sin embargo no es tan preocupante porque es el artista el que le va a poder dar esa alma. Y esto, al menos si lo extrapolamos al campo en el que yo le estoy viendo, es una herramienta muy útil para crear lo que yo llamaría árboles o esqueletos sobre los que trabajar.
La IA te genera esta imagen así, estática, fija, como la estás viendo. Incluso le añade detalles extra que no se me fueran a ocurrir a mí, como por ejemplo esa que estás viendo, que tiene 2 tatuajes azules bajo los pómulos, que no se me fueran ocurrido, pero que están bastante bonitos y que podrían hacerse algunas ilustraciones con ellas. La IA genera esto, tú se lo pasas al artista, ya tiene una imagen más o menos preestablecida, tú le dices qué cosas debería cambiar, qué cosas modificar, y él puede trabajar sobre eso y meterle más vida y expresividad. En la versión de Ikari que hizo mi amigo Jesús, la vemos en una pose muy seductora, muy atrevida, que transmite una mezcla de arrogancia y sensualidad. Ella nos está diciendo en esa postura que sabe lo atractiva que es, que sabe lo poderosa que es, básicamente que ella sabe que está buenísima y que se siente la última Coca-Cola del desierto. Eso nos dice todo. Mi amigo Caltus hizo un diseño diferente con algunas modificaciones. En este caso él lo colocó el mismo tono de piel y no le dio tiempo de incluir el tatuaje. Tampoco quería quitarle demasiado tiempo, pero me gusta muchísimo lo que consiguió. Primero porque maneja la luz muy bien, pero además porque transmite el personaje, valga la redundancia, una personalidad muy acorde a ella, una mujer seductora, atractiva, que es consciente de su belleza, para estar vestida de un modo más sutil y como depredador, pero como te digo, sutil. Transmite una especie de sensualidad y de sexualidad más cálida, más amorosa, más acogedora que ardiente. Y estos dos diseños tienen una vida, una personalidad que las herramientas generadas con IA no pudieron darle. Las herramientas con IA simplemente me sirvieron para generar ese esqueleto sobre el que ellos dos podrían trabajar luego, y es a lo que voy. Hace mucho tiempo escuché decir que cuando suceden ciertas crisis, en caso de que quieras ver la inteligencia artificial y su aparición en el arte como una crisis, puedes hacer dos cosas. Puedes o llorar o vender pañuelos. Puedes o quejarte de la crisis y sufrirla por completo, o puedes buscar soluciones tanto para ti como para los tuyos. Y es lo que me lleva al punto siguiente del video. Capítulo 5. El soldado humano. El objetivo principal de este video y la razón por la que se llama como se llama es ayudarnos a cobrar conciencia de algo súper importante. Como decíamos al principio, el hecho de que nadie te debe nada y que te tienes que buscar la vida por tus propios medios. Un enfoque que le parece muy útil e interesante en este tema es el de una guerra. Míralo como si fuese un soldado que vive, por ejemplo, en la antigüedad, en una época como Roma, Grecia o a los fantasías, como lo quieras ver. Pero él es un soldado que descubre que la ciudad vecina, que es un enemigo en potencia, está creando armas con un nuevo mineral que es súper resistente y ligero, lo suficientemente fuerte como para romper el hierro como si fuese de papel. Y aquí hay dos opciones posibles si tú eres ese soldado. O le puedes pedir al posible enemigo que por favor no lo utilice porque es injusto, o puedes construir tus propias armas y asegurarte de estar al nivel para que si este enemigo ataca, que podría atacar, poder defenderte. Incluso está la posibilidad de crear tus propias armas o convertir la carencia en fortaleza y competir de esta manera. Porque mira, lo queramos o no, nos guste o no, estos enemigos en potencia, de los que me refiero, grandes industrias, grandes estudios, otros artistas, la competencia al final lo van a usar queramos o no. Algunos lo van a usar queramos o no queramos. Y es algo que se puede extrapolar a la vida diaria, al ámbito empresarial, al trabajo y sobre todo el artístico también. Yo no creo que esta preocupación con el tema de la posible muerte del arte por culpa de la inteligencia artificial sea banal ni muchísimo menos. Creo que es una discusión que vale la pena tener y que es súper interesante abordar. El arte es muy valioso, tiene un papel fundamental, a muchas personas les gusta describirla como si fuese un lujo y que por lo tanto tenemos que pagar por él, y en cierto sentido así es. Si a ti te encierran durante 4 meses en un lugar alejado de la comida y el agua, no vas a sobrevivir esos 4 meses. Pero si te encierran durante 2 años en un lugar donde hay abundante comida y abundante agua, pero no hay ningún tipo de entretenimiento, ni arte, ni muestras de belleza, ya sabes, y música, pintura, historias, nada, pues vas a sobrevivir. A lo mejor no te vas a sentir contento, vas a estar apático, pero vas a sobrevivir. Ahora bien, la pregunta es ¿quién quiere vivir en un mundo y en una realidad así? El arte tú lo puedes describir de muchísimas formas. Lujo, belleza, expresión humana. A mí me gusta verlo como una especie de conexión con la vida. Conexión con esa parte de la vida que no se puede explicar por medio de la lógica ni por la ciencia y que simplemente te hace comprender que estás aquí en un momento único e irrepetible, que, valga la redundancia, no volverá a suceder. Y por eso es que es irreemplazable. O sea,
Cada una de las películas del estudio Ghibli es completamente arte. La película de Mi vecino Totoro necesitó más de 88.000 cuadros. El pelaje de Totoro necesitó más de 80 animadores para realizarse. Misma cantidad de animadores que se utilizó para los baños del viaje de Chihiro, nada más para los baños. Cada uno de los 45.000 frames de Cuphead se hizo a mano y se entintó a mano por un equipo completo. Arcane, por ejemplo, también se pintó a mano, y todas esas películas icónicas de Disney, 1000 veces mejores que los bodrios que ahora salen, se hicieron a mano, se hicieron con un nivel de dedicación, de atención, de cuidado, de amor, de alma, que no es comparable con muchísimas cosas, y que les da eso que las hace únicas e inolvidables, que las hace especiales, porque conectan con lo que es humano, transmiten al ser humano lo que es estar vivo, lo que es vivir y estar aquí ahora, las cosas importantes de la vida. Yo mismo llevo 10 años, como te dije, en el tema del arte en todas sus formas, y muchos de esos 10 años enfocados en una historia, en un libro en el que estoy trabajando constantemente para hacerlo mejor. Y como yo sé lo importante que es, no puedo quedarme sentado esperando a que desde fuera vengan a valorarlo simplemente porque yo me esforcé. Tengo yo que asumir esa responsabilidad y asegurarme que afuera también lo valoren como yo quiero que se valore. No pidiendo a la gente que lo haga, sino demostrándoles, asegurándome que ese trabajo que yo estoy haciendo les dé algo igual de valioso ellos también. Transmitir con ellos esa conexión con la vida, esas emociones que yo experimento al crearlo, hacer que ellos las puedan experimentar también. Al final es expresión y comunicación. Así que mira, para terminar con esto, muchísima gente va a seguir utilizando estas herramientas, nos guste o no, queramos o no, ya sea para hacer memes, ya sea para divertirse, ya sea para proyectos serios, lo van a seguir haciendo. Creo que se va a prohibir el uso de estas herramientas ni nada por el estilo. Primero, porque no creo en la imposición ni en la prohibición de este tipo de cosas. Y segundo, porque realmente me parece innecesario. A lo mejor este video envejece súper mal y en 10 años o menos ya ningún artista tiene trabajo, pero yo genuinamente lo dudo. Porque incluso en ese mundo, en ese futuro, sin arte, no habría nada que me impidiese a mí seguir escribiendo mis historias, seguir dibujando con mis propias manos y seguir haciendo las cosas que hago. No habría ningún peligro, al menos desde mi percepción, quizá me estoy cesando. Así que no dejes que te digan que estás obsoleto. Ni lo estás, ni lo vas a estar nunca. Simplemente utiliza esas herramientas, las que tengas a tu disposición, las mejores que tengas, para crear lo mejor que puedas crear que venga de ti. Solo eso necesitas, porque eso es algo que nada puede reemplazar. Y hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado, que te haya aportado valor de alguna forma, te cuidas muchísimo y nos vemos en el próximo.